Hola amigas y amigos de la Feria de los Libros de la Feria Internacional del Libro de Minería. Estamos acá para presentarles el libro La brutalidad utilitaria que yo coordino. Yo soy Daniel Inclán, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y en este libro participan más personas, entre ellas Marina Garcés, Sandy Ramírez, Danilo Asís Clímaco, Rita Canto, Camilo Vicente, David Barrios, Diana Alejandra Silva y Sendix Zagal. En este libro, lo que nosotros tratamos de hacer es una explicación de la relación que tiene la violencia con la vida económica. Tratamos de superar el lugar común que dice que la violencia es una normalidad social, que dice que la violencia sucede en contextos extraordinarios, y lo que nos interesa demostrar en el conjunto de ensayos que componen este material es que la violencia juega un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo contemporáneo. Un capitalismo que está en una gran crisis, un capitalismo que no logra recomponer sus rutas convencionales de acumulación de valor y que tiene que recurrir a la violencia cada vez más expansiva en distintas geografías, en distintas regiones del mundo, para poder lograr las condiciones de acumulación de valor. Entonces, la violencia no es un asunto extraordinario, la violencia no es un asunto de anormalidad social, ni mucho menos de descomposición. Es una pieza fundamental del desarrollo capitalista contemporáneo. ¿Cómo lo ha estudiado la ciencia económica y por qué este libro intenta aportar algo distinto? Hasta ahora la ciencia económica ha dicho que la violencia como elemento extraordinario, como elemento anormal, se explica por dos grandes razones. Porque es un proceso entre competidores económicos que recurren a la violencia para generar ya sea ganancias extraordinarias o resolución en menos tiempo de procesos económicos, o porque es una práctica que se despliega solamente en geografías atrasadas, en geografías empobrecidas. Y entonces este argumento sirve para decir que se necesita llevar desarrollo, se necesita llevar progreso ahí donde sucede la violencia. Nosotros sabemos que esto no es así. Por ejemplo, pensemos en América Latina, es la región más violenta del mundo y es la región que más inversión extranjera directa recibe. Entonces la pregunta sería, ¿por qué si hay tanta violencia hay inversión extranjera directa? Lo que tratamos de demostrar justo es que la violencia juega este papel fundamental y de ahí la necesidad de hacer una crítica a la violencia desde otros parámetros. Y en ese sentido reconocemos tres niveles fundamentales de la crítica de la violencia. Uno, que es un proceso histórico. La violencia no surge de la nada, no está, digamos, una suerte de fenómeno de autocreación que emerge como si no hubiera procesos que la hacen posible. Dos, que está inscrita en dimensiones políticas. Y por político no entendemos solamente el nivel institucional o el nivel de los partidos, sino la capacidad social de decidir sobre la vida colectiva, darse una forma y actuar en consecuencia con esa forma. Entonces, la violencia hace parte de esos procesos políticos. La violencia no es solamente un asunto de ejercicio de fuerza, sino que es un ejercicio de múltiples fuerzas que alimentan esos procesos políticos. Y finalmente nos interesa reconocer los sujetos. ¿Quiénes son esas estructuras sociales que hacen la violencia? No solamente la persona que la ejecuta. Hasta ahora, en la mayor parte de las investigaciones se concentran solamente en la persona final, que es la ejecutora de la violencia, pero no toda esa cadena en la que esa persona está inscrita. Entonces, no es solamente una entidad individual, sino un conjunto de relaciones a las que nosotros estamos llamando sujetos y que pueden ser corporaciones legales, que pueden ser policías, que pueden ser órganos institucionales, corporaciones ilegales, pandillas, grupos de poder local, que son ese conjunto de relaciones que hacen posible el ejercicio de la violencia. Bueno, entonces todo este conjunto de ideas nos permite plantear una crítica distinta de la violencia, pensar entonces más allá de los lugares comunes que la asumen como anómala, que la asumen como esporádica, que la asumen como procesos de atraso o de no desarrollo social. Es un elemento fundamental del capitalismo contemporáneo que sucede en las metrópolis, Estados Unidos, en Europa, como en los países periféricos, de distintas maneras, porque los sujetos son distintos, pero es una relación necesaria de la reproducción económica contemporánea. Bueno, les invitamos entonces a leer el libro, La brutalidad utilitaria. Lo pueden conseguir en las librerías comunes, Gandhi, El Sótano, El Péndulo, en la página de ACAL, acal.com.mx,
Y en la librería del Instituto de Investigaciones Económicas, en Ciudad Universitaria, en el circuito de Humanidades, también pueden ir a la sección de libros del Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí, junto con este material, encontrarán otros muchos materiales que se producen en el instituto y que también contribuyen a hacer una crítica de la vida económica más dinámica, mucho más profunda que lo que se escucha en medios. Entonces, los invitamos, junto con este material, a que vayan al sitio del Instituto de Investigaciones Económicas, a ediciones libros.iec.unam.mx, para que junto con este encuentren otros materiales. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto.